Ok, en el caso del tema, pues que vamos a comenzar a desarrollar, final de lo que es el módulo, vamos a hablar sobre lo que es la tabla periódica. La tabla periódica, el término, es una serie de estructuras en la cual se logra clasificar, más que todo una clasificación en base a la estructura atómica de muchos elementos. Entonces, la tabla periódica más o menos es como un orden que se le ha dado a los elementos químicos basado en la importancia que tienen a nivel de la biología y de la química como tal. Entonces, hoy vamos a estudiar un poquito quiénes han sido los representantes más, digamos, emblemáticos en la clasificación y en la estructura de la tabla periódica. Veremos ciertos elementos químicos que debemos aprender y debemos manejar para desarrollar ciertos talleres y bueno, y son importantes a nivel profesional. Entonces, dentro de lo que es la estructura, estos han sido los principales científicos o químicos que han hecho, eh, digamos, clasificaciones de los elementos químicos. Meyer, por ejemplo, ordenó los elementos de acuerdo a la masa atómica. Mendeleev ordenó los elementos de acuerdo a la masa atómica creciente. Werner propuso la tabla periódica de una forma más moderna. Y Moseley, creador de la ley periódica, en la cual dice que las propiedades de los elementos y sus compuestos son funciones periódicas del número atómico del elemento. ¿Qué es el número atómico? Sencillamente como el llenado electrónico, el nivel de organización y los enlaces y demás constituyen los elementos. Entonces, característica de la tabla periódica. Los elementos están presentados en orden creciente siguiendo un número atómico, que es la cantidad de protones de izquierda a derecha, según el llenado. Que en la tabla estructurada se estructura en 7 filas y 18 columnas. Ahorita más adelante vamos a ver qué es una fila y qué es una columna, llamadas periodos y grupos. También vamos a ver qué es un periodo y qué es un grupo. Están seleccionadas de 4 bloques. Esos bloques es en base a S, P y D, F. Ahorita localizaremos el S, que es el S, que es el P y que es el D, F. Se agrupan en bloques, los cuales son elementos metálicos y los no metálicos. Y entonces se agrupan en diferentes tipos con letras del abecedario en grupos según el bloque. Entonces, ¿qué representan más comúnmente los elementos? Los elementos se clasifican en base al llenado o el tipo de elemento que es. Se pueden ser en metales alcalinos térreos, metales de transición, en gases nobles y los haliones. Entonces, esta es la forma en la cual se clasifican dentro de la tabla periódica. Los metales son los que tienen el color rosado en este esquema. Puede que los esquemas en coloración en una tabla periódica físicamente pueden ser que varíen, pero los que son los elementos no metálicos tienen de esta estructura, están de este color rosado. Los no metales están con un color verde. Los gases nobles inertes que están acá, que son de color amarillo. Y también existen los que son las distintas raras, los lactínidos y actínidos. En base a lo que es la clasificación de la tabla periódica, lo primero que uno debe aprenderse son los elementos químicos. Hay un taller en el módulo, el cual se tiene que colocar el elemento, que viene siendo en el símbolo, y colocar entonces el nombre del elemento. Y también está lo inverso, está el nombre de la palabra, el elemento, y hay que colocar el símbolo. Son dos talleres que están relacionados. Pero usted tiene que aprenderse, por ejemplo, el nombre del elemento químico. Por ejemplo, todo elemento químico tiene una regla que trabaja en latín, que el elemento, el símbolo va en mayúscula. Y si en algunos casos va en minúscula, es la segunda letra. Por ejemplo, hidrógeno, helio, sodio, potasio, que son los elementos más, digamos, más comunes. El carbono, el aluminio, el helio, el neón, el argón, por ejemplo, el cobre, el hierro, ¿cuál otro aquí que podamos que siempre se está utilizando? El oxígeno, el nitrógeno, el cloro, bromo, yodo,
cuadros de aquí, magnesio, manganeso. O sea, son elementos que normalmente se están utilizando a nivel mucho en lo que es química. Por ejemplo, aquí el calcio, solamente que esta tabla aquí se movió un poquito. El calcio, que son elementos que normalmente en biología o en química se están utilizando. El azufre, el cloro, el fósforo. Entonces, estos elementos deben aprendérselos porque se van clasificando. Por ejemplo, aquí los no metálicos, los metálicos alternarios, los metales de transición que están aquí de color amarillo, en fin. En el caso de este esquema, igual se hace los periodos, el símbolo de periodos o la forma en la cual se clasifican los grupos. Los periodos son los que están aquí, que aparecen en numeraciones de 1 a 7, ¿verdad? Del llenado electrónico está estos que aparecen son los S, los D, los F, los P. Eso tiene que ver con el llenado y la forma de llenado electrónico. En el caso de metales reactivos, tenemos lo que está en estos grupos, los de transición, los no metálicos que están acá y los de gases no. Entonces, esta es la forma, en forma, digamos, bien resumida de cómo se trabaja lo que es la clasificación en base a la forma en que está organizada la tabla periódica. Entonces, para el efecto del taller y de la explicación que está en el módulo se explica en forma más detallada lo que son los estudios de, por ejemplo, de metalías de media, cómo se clasificó, qué significa la S, la P y la F, en base a lo que es el nivel de llenado electrónico y demás, y también lo que son la clasificación de los metales alcalinos, los metales, los no metales, los metálicos. Bien, en base a el taller que tienen que realizar, hay un esquema en el cual deben, igual a este, en el cual deben completar. En base a, en el módulo hay una tabla periódica que tiene todo en una sola imagen, está todo comprimido. Entonces tiene que desglosarlo en base al taller de lo que se le está solicitando y debe clasificarlo entonces los elementos. Finalmente hay un taller en el cual el módulo involucra, por ejemplo, en este esquema, que tiene que clasificar cuáles son los metales alcalinos y colocar el símbolo, o cuáles son los metales que son de tierras raras y colocar el símbolo, y colocar el símbolo del elemento y el nombre del elemento al lado. Son dos talleres diferentes que tienen que desarrollar, basado en tabla periódica en base a lo que es la estructura. Bueno, entonces, en el caso de los estudiantes que están trabajando por los módulos, bueno, ya hay un comunicado que pueden entregar los módulos a partir del lunes, el lunes, ¿qué? 15, no sé, sí, 15, que mañana no van a trabajar, así que tienen que entregarlo el lunes.